Jugadores van, jugadores vienen. Día a día los jugadores arriesgan sus vidas por conseguir un gol o un triunfo para su equipo. Muchos son los que lo logran, algunos hasta dan su vida con tal de conseguirlo. Mi nombre es Emily Dol y hoy les presento las muertes más trágicas del fútbol. Comenzamos. Antonio de Nigris nació en 1978. Fue futbolista mexicano que se desempeñó en la posición de delantero. Militó en 13 clubes durante sus 9 años, anotó un total de 70 goles. Tenía un hermano llamado Aldo de Nigris, que también es hoy en día futbolista. El 16 de noviembre de 2009, de Nigris falleció a causa de un paro cardíaco en Larisa, Grecia. Inicialmente se había informado que de Nigris había muerto mientras se encontraba dormido en su residencia. Sin embargo, la prensa griega reveló que de Nigris despertó alrededor de las 3:30 de la madrugada, con dolores en el pecho. Su esposa Sonia pidió por teléfono una ambulancia, pero de Nigris falleció camino al hospital. Daniel Jarque González, nacido en 1983, conocido como Jarque. Fue un futbolista español que se desempeñaba en la demarcación de defensa central. Desarrolló toda su carrera deportiva en el Club Español, de la Primera División de España. Durante la gira veraniega que su equipo realizaba por Italia, Jarque perdió el conocimiento en la habitación del hotel de concentración mientras mantenía una conversación telefónica con su novia. Esta rápidamente avisó a su compañero de cuarto en el hotel, Ferran Corominas, que pidió asistencia médica. Aunque se le trasladó rápidamente a un hospital, los médicos no pudieron hacer nada por reanimarle y el futbolista perdió la vida. Dani Jarque murió a causa de una asistolia en el Centro Técnico Federal en Conversiano, barrio de Florencia, Italia, el 8 de agosto de 2009. La noticia de la muerte del futbolista causó una gran conmoción en el mundo del fútbol español, por la capilla ardiente que se dispuso el 11 de agosto en el estadio Cornelia El Prat. Desfilaron representantes de todos los equipos de primera y segunda división, así como distintas autoridades de la vida pública y política, además de 14,000 aficionados. En dicho estadio existe la tradición de aplaudir durante el minuto 21 de cada partido en memoria del jugador, ya que este era el número en su dorsal en la última temporada que disputó. Antonio José Puerta Pérez, nacido en 1984, deportivamente conocido como Puerta, fue un futbolista español que se desempeñaba cubriendo tanto la demarcación de defensa como la de centrocampista. Desarrolló toda su carrera deportiva en el Sevilla, de la Primera División de España. El 25 de agosto de 2007, en el transcurso del partido entre Sevilla y el Getafe, que daba comienzo a la Liga Española, Antonio Puerta, en el minuto 28 del partido, sufrió un desmayo, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Ivica Dragutinovic le intentó sacar la lengua, de forma que no se la tragara. Pese a salir por su propio pie del terreno de juego, en los vestuarios volvió a sufrir 5 desmayos más. Fue reanimado gracias a un desfibrilador e ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Fuentes del hospital confirmaron que el jugador sevillista tuvo 5 paros cardiorrespiratorios en esa noche. A la mañana siguiente, los médicos dijeron que estaba en situación muy grave y que temieron por su vida la noche anterior. El parte médico emitido por el equipo médico del Hospital Virgen del Rocío, que atendió al jugador, señaló en aquel momento que la situación del paciente, después de 36 horas de ingreso, sigue siendo crítica, como consecuencia de 2 graves trastornos ocasionados por la parada cardíaca, incluyendo sufrimiento cerebral. La situación se agravaría con el paso de las horas y moriría el 28 de agosto de 2007, a las 2:30 de la tarde.
Milos Ferrer, nacido en 1979, fue un futbolista húngaro que actuó como delantero en varios clubes, siendo el último en Benfica de Portugal. El día 25 de enero del año 2004, el equipo Benfica disputaba un partido profesional de la Liga Portuguesa enfrentando al Vitória de Guimarães. Faltaban pocos minutos para la finalización del juego, que gana el Benfica por la mínima diferencia de un gol del jugador Fernando Aguilar y asistido por el mismo Ferrer. El colegiado de aquel encuentro decretó saque lateral a favor de Vitória, hecho que a Ferrer le disgustó. El jugador húngaro impidió el saque de banda y fue amonestado con tarjeta amarilla. Ferrer consideró la decisión de incorrecta y caminó a su posición sonriendo irónicamente. Se dio media vuelta, fue cada vez más lento y bajó su tronco fatigado. Después de unos segundos, se desplomó aparatosamente y su cabeza impactó fuertemente el césped. Sus compañeros se dieron cuenta de la magnitud del suceso y corrieron desesperados a auxiliarlo. Cuando vieron que no se movía y tenía sus ojos abiertos con la mirada perdida, temieron lo peor. Entonces el equipo médico ingresó al campo de juego y asistió al jugador. Se le realizó un masaje cardíaco e incluso se pensó en utilizar un desfibrilador para reanimarlo, pero fue imposible debido a que el jugador estaba totalmente mojado por el tiempo lluvioso de aquel día. El partido se suspendió durante un cuarto de hora. Después, una ambulancia de bomberos ingresó al estadio 15 minutos después del suceso y llevó al jugador velozmente al hospital de Guimarães, donde ingresó con pocos signos vitales. Poco tiempo después, aunque trataron de reanimarlo durante casi una hora, murió. Entonces fue confirmada su muerte. El futbolista murió como consecuencia de una arritmia cardíaca, causada por un trastorno del músculo cardíaco, conocido como miocardiopatía hipertrófica. El defensa Serginho, de 30 años y perteneciente al São Caetano, cayó desmayado en el área durante el partido que disputaba su equipo contra el São Paulo. Minutos después murió en un hospital vecino al que había sido trasladado. Tras su súbito desvanecimiento en el minuto 14 del partido, el jugador no reaccionó a los masajes cardíacos ni a la respiración boca a boca que le practicaron los médicos de ambos clubes antes de trasladarle en ambulancia a un hospital cercano al estadio Morumbi, donde falleció pocos minutos después en la sala de cuidados intensivos. Serginho no tenía pulso periférico y respiraba con dificultad. Minutos después, falleció. José Antonio Gallardo Marín, nacido en 1961. Fue un futbolista español que actuaba en la posición de portero. Debutó en Primera División contra la Real Sociedad el 9 de septiembre de 1984. El 21 de diciembre de 1986, en un partido de Segunda División contra el Celta de Vigo, en Balaidos, sufrió un choque con el delantero brasileño Baltazar. En un principio se recuperó satisfactoriamente, pero 17 días después cayó en estado de coma. Una semana después, moriría en Málaga. Samuel Okparaji, nacido en 1989, fue un futbolista profesional que jugó internacionalmente para Nigeria. Nació en Orlu. Tuvo una carrera en Europa, la cual incluyó el jugar para los clubes Dinamo Zagreb, el Stuttgart y SSV ULM. En su corto lapso con el Dinamo Zagreb, Samuel marcó 3 goles en un partido amistoso contra el Odossan. El partido se jugó el 30 de abril de 1986. Okparaji colapsó a 10 minutos del final de un partido clasificatorio para el Mundial de 1990 ante Angola en Lagos y murió por insuficiencia cardíaca y congestiva. Una autopsia reveló que a los 24 años tuvo un excedimento cardíaco que le produjo una alta tensión sanguínea. La muerte repentina de este jugador fue similar a la de Marc Vivien Foé, 14 años más tarde, el cual es el número 3.
Marc Vivien Foé, nacido en 1976, fue un futbolista camerunés que se desempeñaba como mediocampista central. Nació en Kolo, provincia central de Camerún. En junio de 2003 fue parte de la selección de Camerún que participó en la Copa FIFA Confederaciones. Jugó en las victorias ante Brasil y Turquía y descansó para el partido contra Estados Unidos con Camerún ya clasificada. El 26 de junio de 2003, Camerún disputó la semifinal ante Colombia, celebrada en el estadio Gerland en Francia. En el minuto 72 del partido, se desplomó en el círculo central con ningún otro jugador cerca de él. Jairo Patiño, jugador de la selección colombiana, fue el primero en acudir en su ayuda. Después de los intentos de los paramédicos por reanimarlo en el terreno de juego, fue sacado del campo en una camilla, donde recibió reanimación boca a boca y oxígeno. Los médicos intentaron reanimar su corazón durante 45 minutos, y aunque él todavía estaba vivo a su llegada al centro médico del estado, murió poco después, a pesar de los esfuerzos por salvar su vida. Una primera autopsia no determinó la causa exacta de la muerte, pero una segunda autopsia concluyó que la muerte de Foé estuvo relacionada con el corazón, como lo descubrió evidencia de miocardiopatía hipertrófica, una condición hereditaria, conocida por aumentar el riesgo de muerte súbita durante el ejercicio físico. Piermario Morosini, nacido en 1986, fue un futbolista italiano que jugaba en la posición de centrocampista. Morosini falleció el 14 de abril de 2012 en un partido que disputó su equipo, el Livorno, contra el Pescara Calcio, correspondiente a la Serie B. En el minuto 31 el jugador se sintió indispuesto y cayó sobre el césped. En el propio estadio le practicaron un masaje cardíaco con un desfibrilador y fue trasladado en ambulancia al Hospital Civil de Pescara. En el hospital no pudo ser reanimado y una hora después de su llegada falleció, después de una explosión de gritos y lágrimas por parte de sus compañeros, que habían ido al hospital. Por su muerte, todos los partidos de la Liga de Fútbol Italiana para el fin de semana fueron suspendidos, y el Livorno decidió que se retiraría el número 25, el que llevaba Morosini en su camiseta. Jacobo Urso, nacido en 1899, fue un jugador del Club Atlético San Lorenzo, que en la época amateur murió víctima de un golpe recibido en un partido de fútbol. El domingo 30 de julio de 1922, en la tercera fecha del torneo organizado por la Asociación Amateur de Fútbol, San Lorenzo enfrentó al Club Atlético Estudiantes. En cancha del Club Palermo, a los 10 minutos del segundo tiempo, con el marcador 0-0, Jacobo Urso fue a disputar una pelota en el medio campo contra dos rivales, Comoli y Banquemane. Al buscar la pelota, chocó brutalmente contra ambos jugadores. El choque hizo que se le rompiera una costilla, y esa costilla perforara uno de sus riñones. Urso demoró en reincorporarse. Se tomaba el costado y escupía sangre. Respiraba con dificultad. No quiso dejar a su equipo con 10 jugadores, ya que no existían los cambios en esos tiempos, por lo que él siguió jugando. Al rato, después de un tiempo, se arrimó donde estaba gran parte del plantel que no había jugado, para tomar agua. El entrenador le pidió que dejara el campo, pero él se negó. Aceptó un pañuelo que mantuvo en su boca y siguió jugando. A la media hora del segundo tiempo, llegó hasta el fondo de la cancha, con el pañuelo en la boca completamente ensangrentado, e hizo un centro que generó el gol que le dio el triunfo a San Lorenzo por 1-0. Se quedó en el suelo y se desmayó. Fue internado en el hospital Ramos Mejía. Tenía 2 costillas fracturadas y una de ellas atravesaba un riñón. Fue operado en 2 oportunidades.
Falleció el domingo siguiente, el 6 de agosto de 1922, a las 6:05 horas. Su féretro fue transportado por el viejo gasómetro, por los integrantes del equipo de San Lorenzo en la Amargo y la selección Checoslovaquia. Por mi parte esto ha sido todo, esperando que les haya gustado el video. Si fue así, te agradeceré que le des pulgar arriba y lo compartas con tus amigos. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte. Mi nombre es Emilidol. Nos vemos pronto.